Bueno chicos, ahora con la segunda parte de fisiopatología en el área de shock, vamos a desarrollar un poco lo que vendría a ser hipoxia celular. ¿Ok? Efectos celulares frente al shock. La célula pidiendo gritos oxígeno. ¿Qué es lo que sucede? Ante un cuadro de hipoxia celular, que va a ser la premisa en este caso, ya que de aquí partirán todos los efectos y consecuencias que pueda tener nuestro paciente al presentar un cuadro de shock. El inicio se va a dar por un daño a nivel celular o una lesión a nivel celular. ¿Y qué es lo que sucede? Habrá una disminución del aporte de oxígeno hacia un órgano. Entonces, este tejido, esta célula, va a tener como primer punto de ataque o primer punto de accionar a nivel de lo que vendría a ser la respiración aerobia, que es lo principal. Recordemos que la vía normal de producción metabólica o aporte de oxígeno de una célula es la vía de respiración aerobia, es decir, dependiente de oxígeno. Y si esta vía, que es dependiente de oxígeno, se ve afectada, pues la célula va a tener que mantener esos aportes de energía constantes, como lo vendría siendo en una respiración aerobia normal. Entonces, ¿qué es lo que haría esta célula? Pues decantaría por ir por otra vía, que vendría a ser por una vía anaerobia, es decir, una vía que no dependa de oxígeno, pero que me dé aportes de ATP. ¿Ok? Revisemos un poco esto. Primero podemos ver aquí el bajo aporte de fluidos. No estamos especificando qué tipo de shock, ¿ok? Simplemente el bajo aporte de oxígeno. Entonces tenemos presencia de isquemia, ¿no? Aporte de oxígeno disminuido a nivel de lo que vendría a ser la mitocondria, ¿no? Habrá una caída en la fosforilación oxidativa, es decir, en la respiración aerobia. Por tanto, el aporte de ATP va a estar muy venido a menos, y esto va a generar ciertos cambios a nivel celular, ¿no? En primera instancia, se va a producir una caída de la bomba de sodio. Esto obviamente por falta de la síntesis del ATP. El sodio que se va a acumular dentro de la célula, asimismo va a arrastrar agua. Como todos sabemos ya, el sodio siempre arrastra agua. E igualmente jalará consigo cantidades incrementadas de calcio. A su vez, habrá un incremento de la salida de potasio. Bien, estos cambios iónicos van a conllevar alteraciones celulares, como vendría a ser un edema del retículo endoplasmático, en sí el edema mismo de la célula, una tumefacción celular, ¿no? ¿Por qué? Por la pérdida de vellosidades, ¿no? Las microvellosidades. Además de esto, muchachos, va a existir un proceso de depósito. Va a haber un depósito de mielina y la célula va a caer en una especie de vacuolización, ¿no? Se va a hacer como un globo lleno de agua. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucede en primera instancia. También podemos observar que en la célula, al estar buscando energía por la vía anaerobia, no va a conseguir la cantidad de ATP que sí podría tener por el aporte de lo que sería la respiración aerobia normal. El aporte de ATP que va a generar esta otra vía va a ser mucho, mucho menor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al darse cuenta que hay una disminución de aporte de ATP, los depósitos de glucógeno que tenemos van a ser utilizados, por tanto se va a degradar. Esto con el fin de dar mayor aporte de glucosa y que esta célula en algún momento pueda retornar a su mecanismo normal. ¿Ok? Entonces las reservas de glucógeno poco a poco van disminuyendo. Asimismo, los productos de esta glucólisis anaerobia van a ser de tipo ácidos. Va a haber un aumento del ácido láctico a nivel celular, un acúmulo del mismo, ¿no? Con un resultado final de acidosis metabólica, ya que va a haber un decaimiento en el pH. Todo este proceso va a generar una condensación de la cromatina nuclear. Por último, también vamos a observar que este decaimiento de ATP va a producir una alteración y una pérdida de los ribosomas, ¿ok? Que junto con la falta del mismo, del ATP, va a provocar una disminución en la síntesis de las proteínas, ¿no? Con lo cual se va a hacer mucho más difícil movilizar a los lípidos, ya que, como recordamos, estos lípidos van unidos a las proteínas para su transporte. Por tanto, estos lípidos se van a acumular, generando así depósitos de lípidos a nivel celular, ¿no? Hasta aquí, hasta todo este proceso que hemos podido observar aquí,
el- la situación en la que se encuentra la célula por el decremento del oxígeno, del aporte de oxígeno, va a ser reversible. Es decir, hasta aquí podemos nosotros actuar de una manera propia para que el paciente no llegue a morir, que es lo más importante, ¿no? Entonces aquí las lesiones son reversibles. Entonces, a nivel de lo que es la disfunción mitocondrial, vamos a poder observar que habrá un incremento, como ya mencionábamos, del aporte de calcio citosólico, ¿no? Y especies reactivas de oxígeno, EROS, que ya lo veremos en su momento también. Esto va a afectar a nivel de la mitocondria causando una lesión. La disminución de ATP generará así a nivel de la membrana permeabilidad, ¿no? Será mucho más permeable al tránsito de partículas internas hacia el citosol. Por tanto, esto condicionará una pérdida del potencial de membrana y una incapacidad de producir ATP. Es como un círculo vicioso, ¿no? Disminuye el ATP, afecta mi mitocondria y esta no va a producir el ATP necesario para que sea el aporte energético sea llevado a cabo. Esto condicionará a una necrosis. A partir de ese punto en adelante, estaríamos hablando de una lesión celular de tipo irreversible. También vamos a presenciar la salida del citocromo C u otras proteínas proapoptóticas, ¿no? Degenerando así en el cuadro de apoptosis. ¿Sí? Veamos un poquito más con mayor detenimiento a qué nos referimos con el aumento de calcio citosólico. Bien, acá vamos a poder observar el tipo de lesión irreversible. Como ya comentábamos, el incremento del calcio citosólico por aporte de diferentes organelas, tanto como la mitocondria o el retículo endoplásmico liso, va a condicionar que esta célula tenga un exceso innecesario de calcio a nivel de citosol. Esto va a generar una activación de enzimas celulares. Por ejemplo, habrá una pérdida o disminución de los fosfolípidos debido a que va a aumentar su degradación y disminuirá su síntesis por el aumento del calcio intracelular, ya que este va a activar a la enzima que va a degradar al compuesto. También se producirá una pérdida, una alteración a nivel del citoesqueleto. Todo esto producido por proteasas lisosomiales. Asimismo, también veremos la acción de las endonucleasas a nivel del núcleo celular, ¿no? Todo ello va a generar una lesión de membrana y lesión de núcleo. Por otro lado, la ATPasa actuará de manera sinérgica con el decremento del aporte energético de ATP, disminuyéndolo más del nivel en el que se encuentra, ¿no? También podemos observar que este calcio intramitocondrial incrementado, ¿no? Va a aumentar la transición de la permeabilidad mitocondrial, lo que ya habíamos comentado hace un momento. Igual aportando sinérgicamente la disminución de ATPs, ¿no? En este paso, muchachos, ya estamos hablando de una lesión celular de tipo irreversible, con pérdida de la integridad de la membrana, con pérdida de la integridad del núcleo, con una disminución incrementada de los productos energéticos, como podría ser el ATP, ¿no? Por otro lado, también veremos qué sucede en algunos casos particulares, como por ejemplo, si estamos hablando de un caso de hipovolemia, en el caso de que se restablezca el aporte de oxígeno de manera brusca. A esto se le va a conocer como reperfusión. Entonces, esta lesión causada por la reperfusión se va a producir porque algunas células isquémicas van a permanecer estructuralmente intactas, pero bioquímicamente van a estar muy comprometidas, ¿no? Entonces se ha propuesto varios mecanismos, como por ejemplo, de oxígeno. Este va a producir especies reactivas de oxígeno, radicales libres como lo conocemos. Los principales son el ion superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Estos iones van a generar oxidación a nivel celular. Por ello, se han desarrollado mecanismos de eliminación de radicales libres.
Estos mecanismos que se le conoce como antioxidantes, que vendrían a ser el superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa y la catalasa, se van a encargar de eliminar todos estos iones dañinos, por decirlo así, convirtiéndolos en agua y oxígeno. El superóxido dismutasa a nivel mitocondrial va a convertir al ion superóxido en peróxido de hidrógeno, que a su vez se va a convertir en agua y oxígeno. Al igual que el glutatión peroxidasa actúa a nivel de lo que es el radical hidroxilo, generando agua y oxígeno. Y la catalasa, de la misma manera, en los peroxisomas va a convertir al peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Esta es la manera como la célula elimina los radicales libres para que ellos no generen lesiones a nivel de la misma. Sin embargo, estos EROs van a tener efectos patológicos a nivel de la lesión y muerte celular. Por tanto, lo que vamos a ver es que los ácidos grasos se van a oxidar, generando de esta forma peroxidasas de lípidos, ¿no? Los cuales van a dañar o van a romper la membrana celular y también de las organelas, ¿no? A nivel de proteínas, al oxidarse esta proteína va a haber una pérdida de la actividad enzimática, ya no van a haber enzimas, por tanto va a haber un plegamiento normal. Y a nivel del ADN vamos a ver que esta oxidación generará mutaciones y roturas, ¿no? Todo ello desencadenando una sucesión de lesiones a nivel de célula, ¿no? En el caso de que haya una lesión por reperfusión o una inflamación, va a acrecentar más el daño celular, estos radicales libres, ¿no? Esto es una hipótesis que se ha planteado en el caso que se dé una reperfusión brusca. Hay que recordar que la lesión isquémica se va a acompañar de producción de citocinas, o sea, va a entrar en un cuadro de inflamación, va a haber un aumento de la expresión de moléculas de adhesión. Esto va a resultar en un reclutamiento de leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Los cuales se van a ir o se van a dirigir hacia el tejido reperfundido, que vendría a ser este tejido reoxigenado. Esta inflamación consecuente va a producir una lesión adicional, es decir, se va a incrementar el proceso de lesión celular. Es por ello que es muy importante tener en cuenta la condición de reperfusión. Ahora vamos a ver qué efectos va a tener esta hipoxia a nivel de cada aparato y sistema, ¿no? A nivel de pulmones, como podemos ver aquí, el intersticio, el alveolo y el vaso sanguíneo, ¿no? La unidad anátomo-funcional. ¿Qué es lo que va a suceder a nivel de pulmones? Pues vamos a presenciar que el pulmón es el órgano que va a producir con mayor frecuencia una disfunción ante estos casos de hipoxia celular. El mecanismo va a ser una injuria endotelial y epitelial, lo cual va a condicionar a un edema de tipo intersticial. ¿Okay? Edema, va a haber presencia de líquido a nivel del intersticio del alveolo. A su vez va a generar un edema a nivel alveolar. A esto le vamos a incrementar la injuria a nivel vascular por el poco aporte de oxígeno. Todo ello va a desencadenar una disminución en la defensa del microambiente pulmonar. Recordemos que la vía respiratoria es una de las vías de acceso para infecciones más frecuentes. Vamos a ver que los agentes patógenos van a producir un riesgo de infección, como ya se los había comentado. Clínicamente se va a evidenciar un cuadro bastante frecuente, como vendría a ser la alteración BQ. ¿A qué nos referimos con alteración BQ? Que es la relación ventilación-perfusión, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, ¿no? Esta relación va a estar aumentada cuando el alveolo funciona, por ejemplo, normalmente, pero por algún motivo no hay un flujo de sangre adecuado, en el caso de una hipovolemia. Esta mala perfusión de sangre, ¿qué es lo que hará, no? El intercambio gaseoso no se va a dar, porque el aire contenido en el alveolo no va a ser aprovechado, no va a ser llevado por esas glóbulos rojos hacia la circulación general, ya que la cantidad de sangre no es la suficiente, no es la necesaria, ¿no? Por tanto, no se aprovecha este oxígeno aquí y no se va a llevar a cabo la oxigenación. Por un lado, aquí en este cuadro podría aumentar. Sin embargo, si sucede lo contrario, por ejemplo, que en el extremo opuesto, a nivel de lo que es el vaso, va a disminuir esta relación ventilación-perfusión en el caso que el alveolo
esté obstruido o colapsado, ¿no? En esta circunstancia la sangre va a alcanzar perfectamente esos alvéolos porque va a haber un volumen normal de sangre, pero estos alvéolos no van a tener ventilación, ¿no? Entonces no se va a poder realizar ningún intercambio respiratorio. Entonces en este caso habrá un cociente de ventilación-perfusión de 0, ¿no? A nivel de dicha zona. Entonces son alteraciones que van a suceder. De los dos ejemplos que les he mencionado, el primero es el más frecuente, o sea, la integridad del alvéolo versus la poca perfusión de la poca llegada de sangre para que se dé el intercambio gaseoso, ¿no? Es lo que va a suceder. Aquí podemos ver una tomografía de un paciente congestionadísimo por el hecho de que hay una disfunción a nivel del pulmón. A nivel gastrointestinal, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una isquemia, ¿no? Resultada de los microtrombos y el estado de bajo flujo. Claro, ¿qué es lo que sucede? El estado de bajo flujo por el poco aporte sanguíneo que se va a dar a nivel de todo el sistema gastrointestinal. Y esto va a producir una isquemia. Adicional a eso debemos recordar que hay un proceso de inflamación, ya que al haber daño a nivel vascular, el mismo sistema vascular va a producir una cascada de señalización, generando así producción de citoquinas proinflamatorias que van a condicionar un proceso de microtrombosis, ¿no? Que se va a explicar también en su momento mucho más adelante. ¿Qué podemos ver? Un incremento de la permeabilidad de la mucosa, condicionando a que las bacterias que se encuentren por fuera de ella, a nivel de todo el lumen, ingresen, ¿no? Va a haber una translocación bacteriana. Esto va a generar una amplificación de la respuesta proinflamatoria en el hígado. Es decir, tendríamos una inflamación por el mecanismo de hipoxia tisular, aparte de el daño que se está generando por un bajo flujo sanguíneo, y aparte de eso va a haber un proceso de inflamación amplificada en el hígado por la presencia de bacterias por dentro de la mucosa. ¿Esto cómo se va a evidenciar? ¿Qué es lo que va a suceder? A nivel del intestino delgado vamos a poder observar una isquemia intestinal no oclusiva. En el intestino grueso presenciaremos una colitis isquémica, o como podría ser también a nivel del hígado una hepatitis isquémica o una pancreatitis isquémica, ¿no? Varios procesos condicionados por una poca perfusión o una poca llegada de sangre a nivel de cada órgano, ¿no? Asimismo, también podremos observar que a nivel del riñón habrá lesiones por la isquemia. Esa llegada de sangre a nivel de la arteria aferente va, como ya lo habíamos mencionado en el primer video, va a condicionar un estado de isquemia, un estado de baja perfusión sanguínea. Este estado de bajo flujo generará trombosis en el glomérulo, ¿no? Dañándolo gravemente. Esto generará también una injuria de tipo tubular. La misma isquemia, la baja llegada de sangre, dará como consecuencia un daño por citoquinas y radicales libres que ya habíamos explicado también. La terapia va a poder incrementar esta isquemia, ya que puede tener efectos nocivos si es que se aplican vasoconstrictores. Estamos hablando de una baja llegada de sangre a nivel de la arteria aferente. A eso le sumo la aplicación de vasoconstrictores que va a disminuir el diámetro de esta arteria. La llegada de sangre va a ser prácticamente nula, generando así todos estos procesos dañinos, ¿no? O algún antibiótico que se pueda aplicar también que sea nefrotóxico y que dañe a nuestro riñón, ¿no? A nivel de hígado vamos a presenciar un proceso proinflamatorio en el caso de la producción de óxido nítrico, producción de citoquinas que van a alterar el metabolismo normal, ¿no? Va a haber un aumento del lactato, la disminución de la gluconeogénesis, ya lo mencionamos por qué, la síntesis de proteínas también disminuida. Estas citoquinas liberadas por las células de Kupffer van a amplificar la respuesta inflamatoria, podrían desencadenar una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o sepsis, un cuadro muy grave para el paciente, que muy pocos pacientes pueden salir, se necesita una terapia bastante dedicada para que el paciente pueda salir de ese cuadro, una reducción del flujo sanguíneo que podría desencadenar en una isquemia también,
La injuria celular aguda, transaminitis, va a haber un aporte incrementado de transaminasas a nivel sanguíneo. Hiperbilirrubinemia, un incremento de bilirrubina a nivel sanguíneo que va a producir también daños que en su momento se van a mencionar. Corazón y vasos sanguíneos a nivel de la bomba, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber problemas a nivel de la vasculatura, ya que va a haber un aporte sanguíneo disminuido, va a haber una permeabilidad vascular incrementada, podría condicionar un cuadro de vasodilatación con una resistencia vascular periférica disminuida, ¿no? La función cardíaca también se va a ver afectada, va a haber una taquicardia compensatoria. Podremos ver que va a haber una variación de la resistencia vascular sistémica y un aumento sí total de la frecuencia cardíaca. Esto en mecanismos compensatorios, ¿no? Para regular de esta manera el gasto cardíaco. También vamos a ver las citoquinas, que el efecto que pueden tener ellas con el óxido nítrico van a disminuir la función sistólica. El óxido nítrico potente vasodilatador, citoquinas en un proceso proinflamatorio, todo esto va a conllevar a una vasodilatación, una disminución de la función sistólica y una relajación a nivel diastólico. Entonces el gasto cardíaco puede estar alterado o variable y esto va a depender del tipo y el momento del shock, ¿no? Un dato también importante, que va a haber una variación, una saturación venosa mixta, ¿no? Una alteración de la utilización de oxígeno, ¿no? Que es bastante importante tenerlo en cuenta. A nivel hematológico, a nivel de los elementos formes de la sangre, ¿no? El consumo va a haber un consumo de plaquetas, lo cual va a condicionar una disminución. Ese parámetro que tenemos de 150.000 plaquetas se va a ver disminuido, venido a menos. Un consumo de fibrinógeno, una proteína bastante importante, también va a estar disminuida. Todo ello puede resultar en una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Vamos a ver a nuestro paciente con petequias, con manchas purpúricas, ¿no? A nivel de toda la piel, generalizado. Como vamos a poder ver, va a haber una disminución de la cantidad de plaquetas. Aquí también podemos verlo en estas láminas, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, va a haber una disrupción de la barrera hematoencefálica. Va a haber una exposición de este sistema nervioso central a las catecolaminas. Estas van a condicionar una vasoconstricción cerebral. Recordamos que las catecolaminas producidas a nivel de la glándula suprarrenal van a generar vasoconstricción, y esto a nivel del cerebro es bastante preocupante, porque como ustedes pueden recordar que el cerebro no puede tener una disminución del flujo sanguíneo. Va a haber un edema microvascular por el aporte de oxígeno disminuido, ¿no? Estos efectos sobre las neuronas condicionarán una liberación de serotonina y una disminución de la transmisión noradrenérgica, ¿no? Condicionando así un estado de encefalopatía, que al final, si esto no se regula, si no se toman las medidas adecuadas para reponer ese paciente que está en shock, puede condicionar un estado de muerte neuronal y el paciente puede quedar en estado vegetal, ¿no? Y bueno, no podemos ampliar mucho porque tenemos que desarrollar el tema shock, pero también a nivel gastrointestinal, como ya lo habíamos mencionado, va a condicionar una pancreatitis, una inflamación, una colecistitis acalculosa, que ya también lo habíamos mencionado. A nivel adrenal, una insuficiencia adrenal relativa, sistema nervioso periférico, nos podría desarrollar una neuropatía o una miopatía, ¿no? Bien, muchachos, hasta el momento es la segunda parte del video. A continuación vendremos con el tema de shock, su definición, sus tipos. Tómense un break y continuamos.